Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a Comexi, ya esta conversación de la mañana de hoy, en donde el eurodiputado Javi López nos ha hecho el favor de acompañarnos para platicar sobre la Unión Europea y México, un tema muy importante sobre la alianza estratégica para impulsar una agenda constructiva común. Me alegra ver a tantas caras conocidas, amigos de mucho tiempo. Solo pedirles a la Unión Europea que no nos abandone nunca, porque si nos dejan por acá solos, no sé qué podría pasar. Entonces, siempre tenemos mucho interés en la relación con la Unión Europea. Quiero felicitar y agradecer también a Erika Riz, que es la coordinadora del núcleo de la unidad de estudio y reflexión sobre Europa Plus, que es muy activa y organiza continuamente conversaciones sobre México y Europa, México y la Unión Europea. ¿Quién más debo agradecer? Está aquí. Lo que hay alguien aquí de la delegación de la Unión Europea, no, nada más de la fundación de la PES, la privilegiada nos acompañan casi siempre. Y bueno, adelante, Erika, si quieres tú comenzar presentando a Javi López. Sí, por favor. Mejor que eso. Gracias. Sí. Tienes aquí ya. Muchas gracias y gracias desde luego a Comexi por permitirnos sostener esta conversación que ya anticipo interesante. Aquí le contaba yo a Javi que hay muchos que hemos estudiado este tema durante mucho tiempo, lo hemos seguido. Agradecer desde luego la presencia de la Friedrich Ebert. Estamos trabajando juntos en nuestra unidad de estudio y reflexión Europa Plus. Te preguntarás por qué Europa Plus. Porque vemos Unión Europea, pero también Balcanes Occidentales, Reino Unido, Islandia, Noruega, Santa Sede y Suiza, para que no se nos queden desperdigados por ahí. Agradecemos también a los que nos estén viendo a distancia por Zoom. Insisto, creo que estas conversaciones son importantes, son parte de esta nueva manera de trabajar de Comexi a sus 20 años, donde queremos ser mucho más un think tank, donde queremos que las reflexiones se traduzcan también en publicaciones, en documentos que puedan influir sobre todo en la opinión pública mexicana que necesita tener esta mirada al exterior, y de nuestra parte, pues, los que somos europeístas de formación y de deformación, no quitamos el dedo del renglón de que Europa importa, a pesar de que se nos encandilen con Asia y con otras regiones. Europa sigue siendo un referente fundamental. Les cuento, Javi López es diputado al Parlamento Europeo desde 2014 y copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana desde 2019. En el Parlamento Europeo es miembro titular de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Subcomisión de Seguridad y Defensa. También es miembro sustituto de la Comisión de Asuntos Exteriores y miembro de la Delegación de la Unión Europea para la Parlamentaria Mixta en México-Unión Europea. Ha sido el ponente del informe del Parlamento Europeo sobre las relaciones políticas de la Unión con América Latina en 2017. Ha participado en misiones de observación electoral de la Unión Europea en Tanzania, en las elecciones locales y regionales de Venezuela, y como jefe de la delegación del Parlamento en las legislativas y municipales de El Salvador en 2018. Es de la Pompeu Fabra. Luis y yo somos de la Autónoma de Barcelona. Y cursó también el máster Liderazgo para la Gestión Política y Social en la Autónoma de Barcelona, así que también es de la Autónoma, y ha realizado el programa ejecutivo Senior Executives in National and International Security en la Harvard Kennedy School. Ha sido profesor, visitante de Historia y Temas Actuales de la Unión Europea en Blanquerna desde 2017 y es miembro del Consejo del think tank europeo, el European Council on Foreign Relations, digamos, una institución que queremos ser hermana y con la que queremos colaborar mucho más en el futuro. Bienvenido, querido Javi, gracias por hacerte el espacio para conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Erika. Es un placer para la gente que está aquí. Podemos ver físicamente la gente que nos está siguiendo por videoconferencia. Agradecer mucho a Comexi que podamos tener esta
oportunidad, a la Frederick Ebert, que colabora de alguna forma con el espacio. Para mí es una suerte poder encontrar con académicos, con personas de referencia que trabajan en el país las relaciones entre la Unión Europea y México, y aprovechar una mañana para poder comentar todo lo que está sucediendo. Más que hacer una larguísima intervención, creo que lo más útil y probablemente más ágil vaya a ser que haga una pequeña introducción y luego hablamos sobre todo lo que queráis, que seguro que hay muchos temas abiertos, ¿no? Primero, relaciones Unión Europea-México, somos viejos conocidos, buenos amigos. La pregunta es si somos capaces de construir algo que vaya más allá de la amistad, sino una verdadera alianza estratégica en un mundo especialmente hoy convulso y cambiante como el actual, en un contexto geopolítico de alta intensidad que obliga a todo el mundo a una mayor mirada de carácter estratégico en nuestra política exterior y nuestras relaciones exteriores. Creo que esa es como la introducción, la idea básica. ¿Qué herramientas tenemos? Pero antes de, digamos, qué piezas tenemos, ¿no? La calificación de socio estratégico, la renovación del acuerdo global, los temas donde podemos trabajar, porque hay claramente una complementariedad estratégica para ambos desde un punto de vista político, pero también económico. A mí me gustaría decir que como europeo veo a México, digamos, cómo veo a México y por qué es importante la relación entre la Unión Europea y México. Pues obviamente no solo porque México es un gigante demográfico, cultural, económico, político, un miembro del G20, no solo por eso, por su tamaño, que es un tamaño muy grande en todas las dimensiones, relevantes que cuentan en el ámbito de las relaciones internacionales, sino porque México juega o puede jugar, especialmente por su posición geográfica y por su composición social y económica, un gran papel de puente en el mundo. Es un puente en este hemisferio de forma natural, es un puente migratorio, que es un fenómeno que conoce bien y que tiene que gestionar. Es un puente por razones culturales entre América y Europa, con lazos muy fuertes con la Unión Europea de carácter cultural, pero también económico. Hay que recordar que es el socio económico más importante de América Latina para la Unión Europea. Y además no es una evidencia, hay que recordarlo, es un dato que hay que recordar, porque también juega un papel de puente entre el hemisferio norte y el sur global. Juega un papel de puente como país productor entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo. Así que por muchas razones juega un papel de puente en el mundo. Y eso es una enorme fortaleza, especialmente hoy que las placas tectónicas de las relaciones internacionales están tan sumamente tensionadas. Yo creo que es un enorme activo para este país, gigantesco activo, que si sabe jugar bien en términos de las cartas en las relaciones internacionales, le va a dar más peso, más potencia, fortaleza e influencia. Por eso yo creo que las relaciones que tenemos no solo son relaciones con un país grande, que es evidente que lo es, digamos, México, ¿no? Diplomáticamente grande, demográficamente grande, económicamente grande. Es porque tiene un valor añadido estratégico en nuestras relaciones con la región, con América Latina, en nuestras relaciones con América, en nuestras relaciones con el sur global, digamos, por varias razones. Por eso creo que es especialmente importante, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos y qué podemos hacer, ¿no? Antes he dicho como 3 cosas en las que yo creo que podemos entender sobre las que podemos basar nuestras relaciones. Uno es aquello que las estructura, que es el acuerdo global. Hoy tenemos además entre nosotros alguien que lo conoce bien, que negoció el anterior, digamos que participó de la negociación del anterior. El acuerdo global entre la Unión Europea y México, que se firmó en el 98 y que entró en vigor en el 2000,
es un acuerdo, el actual, primero que hay que decir que ha funcionado. Antes de empezar a renovar, ha funcionado, ha sido capaz de multiplicar por 3 nuestras relaciones comerciales durante estos últimos 20 años. Y un acuerdo que ha estructurado nuestra relación política entre la Unión Europea y América Latina. También es verdad que es un acuerdo de una generación antigua, digamos. Está hecho bajo códigos de hace 20 años. Hoy los acuerdos de asociación incluyen e incorporan nuevos elementos, estructuran con más fortaleza el diálogo político, incluyen el medio ambiente, el cambio climático, los compromisos de alguna forma del Acuerdo de París, incluyen capítulos sobre género, igualdad de género. Hay nuevos elementos que se pueden introducir, y no solo eso, sino se puede también desarrollar la parte comercial y económica, que, como bien he dicho, ha dado buenos frutos durante los últimos 20 años, pero existe la oportunidad de abrir a nuevos campos, ¿no? Actualmente se está finalizando la depuración legal sobre la base de la solución a la que se ha encontrado para renovar el acuerdo global. Como bien sabéis, el último escollo, no, el penúltimo escollo para el acuerdo fue la contratación pública. México está haciendo un trabajo, además al ser un estado compuesto, ¿no? Un trabajo con sus estados sobre esta cuestión, que desconozco los detalles, para ser honestos, pero entiendo que tampoco fue sencillo, al ser un estado compuesto. Un trabajo laborioso que se acabó con un acuerdo ya hace 1 año y medio, a principios del 20, ¿no? Con eso se acabó la negociación, que además al mismo tiempo, se hizo al mismo tiempo que se estaba haciendo con los americanos, ¿no? Aquí. Durante el último 1 año y medio hemos estado enredados en la arquitectura jurídica del acuerdo. Es una cuestión importante. Al final, ¿por qué? Digamos, la arquitectura jurídica del acuerdo. ¿Por qué? Porque una vez ya negociado y teniendo el texto, ambas partes tenían opiniones diferentes sobre qué tipo de arquitectura jurídica utilizar para la aprobación. Sin entrar tampoco en muchísimo detalle, pero México argumentaba que quería un acuerdo solo, digamos, que era como los tenían, un acuerdo solo que fortalecía la idea y el mensaje de que se trataba de un acuerdo global de asociación, y que, como se había negociado así también, de esa forma, merecía la pena tener un solo acuerdo. En el caso de la Unión Europea, por razones procedimentales y de, sobre todo, eliminación de riesgos futuros, se defendía que, aunque fuera solo un acuerdo, como ya se había hecho en otros nuevos acuerdos que se estaba renovando, que se aprobara a la vez, pero se aprobaran las 3 piezas por separado jurídicamente, que son el acuerdo comercial, el acuerdo de diálogo político y el acuerdo de protección de inversiones. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Europa estaba defendiendo esto? Bueno, especialmente porque la Comisión Europea defendía esto, digamos, para ser más cuidadosos. Lo hacía porque porque las competencias son diferentes, digamos. En el caso de la Unión Europea, nosotros tenemos como Unión competencia en el ámbito comercial y económico, con lo que solo depende de nosotros, pero en el ámbito político necesita una aprobación por parte de todos los Estados miembros y de parlamentos, incluso algunos países como Bélgica, de parlamentos como el flamenco y el valón, y el de Bruselas. Y esto, en el caso de que un potencial parlamento, país, rechazara la ratificación, en el caso de ser un solo acuerdo, pone en jaque todo el acuerdo y también la parte económica y comercial. En el caso de dividirlo, no. Yo de hecho, soy el ponente del acuerdo en la Comisión de Exteriores. Y yo defendí siempre que fuera unido, digamos. Yo siempre defendí que se encontrara algún tipo de solución, pero que me parecía razonable los argumentos que estaba utilizando encima de la mesa, digamos, la parte mexicana, para defender que fuera solo un acuerdo. Y fui muy vocal en esto.
De hecho, Borrell también defendió eso. Bueno, digamos, como pasa en casi todos los gobiernos, suele haber como matices entre las posiciones entre exteriores y comercio. En este caso también era lo mismo. Y finalmente se ha encontrado una solución, un apaño, digamos, una solución jurídica, que es hacer solo un acuerdo, un único acuerdo, del cual la parte comercial se vota como un acuerdo interino y que entraría en vigor si el Parlamento Europeo da su consentimiento favorable, ¿no? Entonces se incorpora complementando el acuerdo global una vez se complete la ratificación completa del acuerdo, digamos. Es un mecanismo para minimizar riesgos, en este caso, proteger la parte comercial y económica de potenciales futuros problemas, garantizándola y asegurándola, pero haciendo solo un acuerdo. Esto es lo que finalmente se ha propuesto y ahora está en proceso, digamos, de validación por parte de la contraparte mexicana, que entiendo que daría el visto bueno, ¿no? La luz verde a esta propuesta, ¿no? Elementos nuevos que me parece como relevante, ¿no? Como antes he comentado, en el caso del acuerdo global, el actual liberalizó bienes industriales y la mayoría de los agrícolas, y mejoró condiciones de acceso de ambos mercados, ¿no? También he dicho que este acuerdo bilateral ha triplicado en los últimos 20 años, ¿no? Las relaciones comerciales. Los flujos hoy de bienes y servicios son de casi 60.000 millones de euros. Hay que recordar que Europa, la Unión Europea, es el segundo inversor en México, por detrás de Estados Unidos. Es mayor inversor que otros actores que parecen más visibles. Probablemente es algo muy europeo, ¿no? Fruto de nuestra composición política y económica y nuestra fragmentación a veces de nuestro poder hace que sea menos visible nuestra presencia afuera. Nosotros somos el segundo inversor en el país y una potencia inversora muy relevante. Somos el tercer socio comercial para México, la Unión Europea, y México es el 14º socio comercial para Europa. ¿Qué es lo que se está intentando hacer con la renovación del acuerdo, ¿no? ¿Qué elementos nuevos que yo creo que merece la pena incorporar, ¿no? en la conversación? Lo que estamos haciendo es abriendo nuevos campos para la liberalización de productos en el campo agrícola, pero también en el campo de las exportaciones de bienes y de servicios. Se introduce un nuevo diálogo con la sociedad civil, no solo en uno de los capítulos como el anterior. Se da más peso a la relación parlamentaria. Hay una parte propia del acuerdo en nuestra comisión mixta. Ya están la OIT ratificados los tratados aquí en México, pero ha sido uno de los mensajes que siempre se han enviado por parte de la contraparte europea. Se pone mayor protección a la propiedad intelectual, que es una de las preocupaciones que tenía en este caso Europa. Se eliminan barreras al comercio digital, algo también de enorme importancia, y sobre todo se hace un enfoque de carácter híbrido para los servicios, porque se entiende que es un campo en el que se puede mejorar la presencia también económica, ¿no? Hay un apartado sobre corrupción, disposiciones, digamos, sobre corrupción en el acuerdo, que legítimamente preocupan a ambos. También es un fenómeno, digamos, es un fenómeno que ocurre en Europa, como todo el mundo también sabe, en todos lados, digamos, y que las relaciones comerciales pueden apuntalar, puede ser una herramienta de combate. Incluye también un nuevo sistema de tribunales de inversiones de última generación, que la Unión Europea, después del tratado con Canadá, ha ido imponiendo. Nuestra visión es que deberíamos de tener un mecanismo multilateral, institucionalizado, para los tribunales de inversiones y dejar los arbitrajes de carácter privado. Pero, de momento, lo que estamos haciendo es generando instituciones en cada uno de los acuerdos
bilaterales que hacemos. Establece protección para 340 indicaciones geográficas europeas, que era también una de nuestras preocupaciones, y entiendo que ahora se pudiera completar con 2 declaraciones conjuntas. Esto es una de las cosas que el Parlamento está abogando por ello, no en el tratado, no en la negociación, pero 2 declaraciones conjuntas sobre género y cambio climático, que además la contraparte mexicana deje en buenos ojos las conversaciones que hemos tenido. Obviamente haría falta discutir los detalles sobre todo eso, pero hoy forma parte de las discusiones en Bruselas cómo introducir la dimensión del cambio climático, compromisos internacionales, especialmente el Acuerdo de París, en nuestras relaciones comerciales. Y creo que es una herramienta positiva, ¿no? Esto es en donde estamos en el acuerdo, digamos, es lo que aporta nuevo. Además, os diría que el Acuerdo de México está ahora mismo dentro de la voluntad por parte de la Unión Europea de reforzar el engagement, la relación con la región. Hemos tenido la semana pasada una cumbre de ministros, de cancilleres, ministros de Exteriores en Buenos Aires, CELAC, Unión Europea. Se ha tomado el compromiso de celebrar en julio del año que viene una cumbre de jefes de Estado en Bruselas. Sería la primera vez en 8 años que se realiza una cumbre de estas características. Tiene mucha importancia. Al mismo tiempo se está trabajando para renovar, ¿no?, modernizar 2 acuerdos existentes que tienen 20 años ambos, tanto el de Chile como el de México, que creo que por el proceso de negociación pudiera hacerse durante el segundo semestre del 23, que además coincide con la presidencia española de la Unión Europea, una presidencia que tiene como objetivo y una de sus prioridades reforzar la acción exterior con América Latina. Y obviamente con México. Así que, bueno, y luego está el acuerdo de Mercosur, que eso es otro costal, eso es, digamos, más complicado. Es posible que la victoria de Lula el domingo pasado pueda permitir colocar capital político para negociar de nuevo, porque lo negociado me parece a todas luces que no es satisfactorio por ninguna de las 2 partes. Digamos, por mí sí, pero en Europa tienes 4 o 5 países que ponen problemas a lo negociado. Actualmente, en el caso de Mercosur, tienes Irlanda, Austria, especialmente Francia, Holanda. Y en el caso del Mercosur, claro, se cerró la negociación con Macri y con Bolsonaro. Y hay 2 nuevos gobiernos, pues obviamente con sensibilidades y prioridades de carácter diferente. Así que es muy probable que si se pone capital político es para renegociar. O sea, ¿cuándo pudiera aprobarse esto? ¿Cuánto tiempo se tarda? Una vez diera el visto bueno, la luz verde, México a esta fórmula que ha dado señales ya positivas. Yo quería decir que hemos estado 1 año y medio hasta que Europa ha hecho esta propuesta. O sea, que hace 1 mes que la ha hecho. De hecho, yo en el Parlamento Europeo critiqué en diferentes ocasiones a la Comisión y al Servicio para que, por favor, hicieran digamos, el favor de colocar una propuesta para desbloquear la situación. Hace 1 mes que tiene esto encima de la mesa México, o sea que es normal que tarde un tiempo, ¿no? Se tiene que traducir, obviamente. La traducción en el caso europeo tarda entre 4 y 6 meses, no es sencillo porque es a todos los idiomas. Y luego, en nuestro caso, tiene que ser aprobado por parte del Colegio de Comisarios, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. Entonces, que digamos que hasta que lo metes en agenda en las 3 instituciones, puedes tardar 2 o 3 meses más, ¿no? Entonces, entre la traducción y la aprobación, te irías al segundo semestre del 23. Aquí me parece una evidencia, aquí, digamos, todos los países tienen sus calendarios, que hay un calendario muy importante, que es el calendario electoral en todos lados. Entonces, como es importante que nosotros no nos acerquemos mucho al calendario electoral, es algo que nos han dicho y con razón, para evitar que se distorsione
el acuerdo, porque cuando los países entran en dinámicas electorales, pues hay unos patrones que actúan. Así que eso sería la lógica que nos podría llevar. El acuerdo, además, para su firma, ¿no?, se pudiera hacer con una gran cumbre entre la Unión Europea y México, una visita de alto nivel a ambos lados. Así que la firma yo creo que también permitiría reforzar una serie de cosas, ¿no? Eso por lo que hace a acuerdo global, relaciones económicas y comerciales, cómo están, que es el instrumento que tenemos para mejorarlas. Segunda cuestión, la calificación de socio estratégico, ¿no?, de la asociación estratégica que se formalizó en el año 2008, ¿no?, el segundo gran instrumento, en el año 2008, que tenía como pretensión fortalecer las relaciones bilaterales y trabajar en 4 campos, ¿no?, en el campo político, la seguridad, el medio ambiente y los asuntos socioeconómicos. Digamos, yo os diría que igual que durante los últimos 20 años el acuerdo global mira esos números y ha dado sus frutos, que funcione es una de las razones por las que queremos modernizar, hay que pensar en cómo usamos mejor esta asociación estratégica. Que no quede solo en una calificación, y eso los europeos los primeros, ¿no?, en una calificación, en un label bonito, digamos. En el caso de la región, sabéis que esta calificación la tienen tanto Brasil como México, y eso cómo debiera de traducirse, a mi modo de ver, trabajando más en esta serie de cuestiones, en donde pueda haber mayor colaboración, en el ámbito socioeconómico, en el ámbito del medio ambiente, el cambio climático, la seguridad. Me parece que evidente que hay campos en los que se puede trabajar conjuntamente. Yo ayer también, antes de ayer lo mencioné, que creo que en el campo del cambio climático, con toda la región en su conjunto, hay mucha complementariedad entre la Unión Europea y Latinoamérica, ¿no? Porque ambos estamos comprometidos en términos, digamos, muy generales, desde posiciones históricas diferentes, realidades históricas y económicas diferentes, obviamente, pero estamos comprometidos con el Acuerdo de París. Y yo veo, digamos, 2 cosas sobre necesidades que tienen ambas partes del mundo, ¿no?, y activos. Uno, la Unión Europea, fruto de la invasión por parte de Rusia a Ucrania, va a necesitar durante el periodo de transición, que dura 30 años, hasta el 2050, que esperamos ser climáticamente neutros, fuentes de hidrocarburos fósiles alternativas. Eso es una realidad evidente. Es muy probable que, de hecho, la invasión acelere nuestra transición ecológica, nuestra apuesta por las energías renovables. Eso va a pasar. Pero al mismo tiempo se va a tener que buscar fuentes de suministro alternativas que cubran lo que se estaba suministrando por parte de Rusia. Me parece muy difícil pensar o imaginar algo que a medio, corto plazo revierta lo que ha pasado durante el último año, honestamente. Y eso se puede trabajar con América Latina, me parece. Y de hecho, honestamente, yo diría que por razones estratégicas y también de principios, es mejor trabajarlo con América Latina que con el Golfo, que es la otra gran alternativa. 2. Por parte de la Unión Europea también se va a necesitar materias primas para la transición ecológica, ¿no? Raw materials, litio y demás. La región en su conjunto es uno de los grandes poseedores de materiales de este tipo que van a ser clave para la transición ecológica. Esos, digamos, los intereses objetivos que Europa tiene. ¿Cuáles son los intereses objetivos que tiene América Latina? Creo que hay una voluntad evidente de apostar por la industria, no digamos, acabar con un modelo basado solo en el extractivismo, en las commodities y en las materias primas, ¿no? La voluntad de tener transferencia tecnológica e inversiones y know-how tecnológico e industrial que venga aquí y se instale en la región. Me parece muy razonable, digamos, porque además
Es salir de la lógica de la periferia en términos económicos e introducirte en las cadenas de valor internacional. La Unión Europea tiene conocimientos, industria, tecnología que puede transferir, digamos, y me parece una complementariedad adecuada. Y luego, además, en el caso de América Latina, pues atesora una de las mayores, la mayor biodiversidad del planeta, que es algo de una enorme importancia, la Amazonía, pero no solo, pero la mayor biodiversidad del planeta y las mayores fuentes de agua dulce del mundo. Es algo también muy importante. Así que, honestamente, yo creo que hay complementariedad en el trabajo en el cambio climático, una complementariedad que ayude a ambos en los objetivos estratégicos que ambos tienen. Y además, una de las cosas buenas que tienen, a mi modo de ver, la Agenda Verde, es que por su propia naturaleza nos empuja a la cooperación, ¿no? En un mundo en donde casi todo está guiado hoy por una fortísima competencia, la tecnología, el comercio, la geopolítica, la Agenda Verde te obliga por su propia naturaleza a cooperar. Es imposible, digamos, solucionar nada si no cooperas. No le puedes ganar al clima ni competir contra el clima. Y creo que es una lógica además multilateral, en la que un lenguaje en el que nosotros nos sentimos ambos muy cómodos, ¿no? Estaba diciendo temas en los que se puede trabajar como asociación estratégica, donde yo creo que hay más, que en el campo de la seguridad. Yo creo que es evidente que también se puede trabajar y que Europa puede aportar a este reto, que es uno de los retos que tiene toda la región. Y creo que existe un gran debate en todo el mundo, no solo aquí ni allí, que en ambos lados se tiene, sobre la desigualdad y la reconstrucción del pacto social, de alguna forma, en donde se puede trabajar conjuntamente, como se piensa en rehacer el pacto social para el siglo XXI. Esto por lo que hace a la asociación estratégica, ¿no? La tercera pata es como temas concretos, espacios multilaterales y algunas cuestiones que os quería decir, ¿no? Yo os diría, hombre, más allá de la relación bilateral, creo que hay campo de trabajo para la coordinación en los órganos multilaterales, ¿no? Para dos cosas, para meter nuestra agenda, ¿no? Nuestra agenda también es legítimamente defender nuestros intereses, legítimamente, tanto los de México como los de Europa, en los órganos multilaterales, y dos, para empujar en la reforma de los órganos multilaterales, que me parece una evidencia que necesitan. Que algunos se han demostrado especialmente inoperantes. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lamentablemente. Y creo que tenemos un papel que México tiene una voz en todo esto de enorme importancia para meter cuestiones en la agenda, defender nuestros intereses y también participar de la conversación sobre la reforma en los espacios multilaterales. Yo os quería acabar diciendo que México ha estado trabajando en tres cosas cuando tenía la presidencia pro tempore de CELAC, que ha sido muy importante, que ha permitido reactivar el órgano durante este tiempo. Tres ideas que ha estado trabajando. La agencia espacial, las capacidades sanitarias, la construcción de capacidades de una infraestructura sanitaria, que es algo que ha hecho con CEPAL, digamos que con muy buen criterio. Y en tercer lugar, un fondo para la adaptación, que ahora es muy pequeñito, pero una carcasita, que es un fondo para la adaptación de cambio climático, que también se lo ha endosado a CEPAL, ¿vale? Tres iniciativas de México en la presidencia pro tempore de CELAC, que yo creo que debieran de continuar durante este tiempo. Me parecería muy razonable que encontráramos formas para fortalecer, digamos, estas iniciativas, que son iniciativas puramente mexicanas, en el ámbito regional, con las relaciones con la Unión Europea. ¿Cómo podemos ayudar o cómo podemos cooperar en estas tres iniciativas, que son, digamos, que tienen la marca de este país? Además, que me parecen muy lógicas en tanto en cuanto hay que pensar en un multilateralismo, discutíamos esta semana sobre esto, funcional, orientado a resultados, digamos, concreto, operativo,
¿no? Que nos beneficie mutuamente, en donde creo que hay un campo de trabajo, porque además nos permite triangulación entre México y la región en iniciativas que son de México. Y honestamente ahora tenemos todo el tema de las cumbres, ¿no? Las cumbres y la cumbre de julio, las cumbres en el fondo son carcasas. O sea, digamos, permiten agitar capital político, ¿no? Generar momentum, pero la cuestión es de que se llena la carcasa. Y pensar en que se pudiera trabajar estas tres iniciativas de México, que son hoy iniciativas regionales con la Unión Europea, y utilizar la cumbre de julio también para empujar en algún tipo de cooperación en estos ámbitos, me parecería a mí muy razonable. La verdad. Y esta es la introducción que tenía para hacer. Pues muchísimas gracias. Nos pones un panorama interesante. Quizás ahora necesitaríamos aterrizarlo un poco, no en estos abstractos, ¿no? De la Unión Europea en abstracto y América Latina en abstracto y México en abstracto, sino lo que tenemos realmente en este momento. Si les parece bien, abrimos una ronda aquí de preguntas y comentarios y después hacemos una con quienes nos siguen virtualmente, si les parece bien, para no dejarlos fuera, que aunque estén a la distancia sabemos que están aquí participando fuerte, y así continuamos la conversación. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿alguien que quiera decir algo en esta mesa? Germán. Sí, creo que mira. Sí, bueno, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias, eurodiputado Javi López. Es un placer tenerlo aquí, sin lugar a dudas. Tengo un par de preguntas a hacer. Más fuerte. Está prendido. Creo que no está prendido. Ahora Para la gente, perfecto. Sí, muchas gracias. Bienvenido primero aquí a México y gracias por la interesante intervención que ha hecho, que creo que ha planteado cosas muy importantes para nosotros los mexicanos. Tengo dos preguntas a hacer. La primera de ellas, mencionó usted que se encuentra una solución para tratar de superar este impasse en la firma del acuerdo modernizado. Y habla de un acuerdo provisional, ¿es así? Y la pregunta ahí es entonces, cuando habla de la firma del acuerdo, ¿se va a firmar un solo acuerdo? ¿El acuerdo provisional no se firma? ¿O también se firma? Porque habló también del acuerdo provisional, se hizo referencia al acuerdo interino. Yo recuerdo que en el 97 firmamos varios instrumentos, el acuerdo global, el acuerdo interino, que era una especie de fast track o mandato a los negociadores para que iniciaran la negociación del TLC sin esperar hasta que terminara la ratificación del acuerdo global. Y una declaración sobre servicios y una declaración política común. Entonces, en este caso, lo que les señala como solución ante este impasse es entonces, se firma sobre el acuerdo global y el acuerdo provisional pasa al Parlamento Europeo y se ratifica y entra en vigor sin tener que ser firmado. Esa es la primera pregunta. La segunda, entiendo que el acuerdo de libre comercio modernizado, actualizado, contiene un capítulo que no tenía el anterior, que es el mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado, que fue precisamente el elemento que hizo que el Parlamento Balón parara el ciclo, porque no les gustó ese mecanismo, porque sentían que ahí se perdía la soberanía de los estados o de las regiones en la disputa entre un problema entre inversionistas y Estado. Si el nuevo acuerdo lo tiene, que pues lo tiene, en efecto, no necesita entonces el visto bueno de los Estados miembros para poder ser ratificado por el Parlamento Europeo. Es decir, el acuerdo comercial y de inversión modernizado se saca del acuerdo global, decía usted, para que vaya no solamente al Parlamento Europeo, pero tiene que pasar por una decisión del Consejo de que así sea. Porque si es competencia de los Estados miembros el mecanismo de solución de disputas, así lo estableció de hecho el Tribunal Europeo de Justicia, que ese tema es competencia de los Estados miembros, no es de competencia comunitaria, se requiere entonces el visto bueno de los Estados miembros.
Y esa es mi duda. Entonces, si tiene que pasar por el Consejo, ¿y cómo ve usted las perspectivas de que los Estados miembros en el Consejo, digamos Bélgica o el Parlamento Regional, diga, está bien, que lo firme solamente o que pase así sin nuestro visto bueno? ¿Quieres juntar varias o...? Sí. Luis. Gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias. Gracias, Javi, por la intervención y la claridad. Bueno, yo quiero plantear una pregunta que va, bueno, sí, por la relación con México, pero también la relación birregional, ¿no? Es evidente que ha habido un alejamiento. El mismo Josep Borrell lo aceptó, digamos, desde junio con esta propuesta de la Ruta 23, ¿no? La Ruta 23, a este relanzamiento de la relación con América Latina y bueno, luego lo que ha sucedido en la cumbre, pero que fue previa a la elección del domingo, la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. Y con Brasil, bueno, pues digamos, el panorama con sus matices, ¿no? Pero el mapa político en América Latina se ha estado moviendo, ¿no? Con cierta consistencia desde hace años, de manera más importante desde el 2018, porque los países más influyentes, más poderosos económicamente, ¿no? México, Argentina, Colombia, ahora Brasil, Chile, y hay un nuevo, más allá de un nuevo bloque, lo que hay también es evidentemente hay unas implicaciones geopolíticas de la nueva fisonomía de la región de América Latina. Que más o menos este cambio de fisonomía coincide con ese distanciamiento, puede ser coyuntural desde el Brexit para Europa, la llegada de Trump, que también marcó de manera importante, digamos, por todo un tema de incertidumbre para México, y se fue fraguando esta nueva opción en América Latina, que por ser de izquierda o de izquierdas, tiene implícito una serie de reivindicaciones, implícito también una serie de conversaciones que pasan forzosamente, son, digamos, inseparables de los movimientos progresistas, ¿no? Y en estas reivindicaciones también hay nuevas conversaciones. Y yo lo que noto es que Europa no se ha dado cuenta de qué conversaciones estamos teniendo acá. Y es un gran reto, ¿no? Porque están las palabras de Josep Borrell sobre la jungla y el jardín y otros episodios que si los juntamos, pues marcan, digamos, una suerte de consistencia, ¿no? Que puede ser de manera aislada inocentes, ¿no? Un artículo que escribió Gustavo Menillo, por ejemplo, que están lejos de esas conversaciones, ¿no? Desde el color de la piel, desde la multiculturalidad que hay en América Latina, ¿no? Y que se aprecia que hay ese alejamiento. Si uno se mete a la cuenta de Twitter del embajador de la Unión Europea en México, ahí están muchas respuestas también. ¿Cómo ves tú que has estado, digamos, que has participado en la comisión parlamentaria mixta con la Unión Europea, también has estado cerca de Eurolat y ahora copresides el foro parlamentario euro-latinoamericano, este reto que tiene Europa de acercarse a una nueva América Latina, una diferente América Latina, con ideas distintas. No es, vamos, hay problemas, preocupaciones que son comunes, pero se ven desde perspectivas distintas, hasta desde la mística, hablando del medio ambiente, la tierra, tal. En América Latina es un tema que pasa por el misticismo necesariamente también, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este gran reto que tiene esta idea de necesario reacercamiento de la Unión Europea con América Latina? Gracias. José Joel, por favor. Gracias, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por estas palabras.
Yo tengo dos preguntas, básicamente. La primera es de la negociación del acuerdo en sus tres partes. ¿Cuáles han sido los temas o cuáles fueron los temas más complejos de negociar? Sobre todo aquellos que la sociedad civil ve con malos ojos, ¿no? Y de alguna forma muchas organizaciones de la sociedad civil, tanto mexicanas como europeas, se han manifestado en diferentes espacios diciendo que no están de acuerdo en cómo quedaron los textos, en primera instancia porque dicen que no se les consultó, en segunda porque dicen que la forma en la que quedó redactado va a tener una repercusión para ambas partes, ¿no? Entonces, ¿qué temas son los más complejos en ese sentido? Y la segunda es, ¿qué tendría que mejorar México desde su perspectiva para ser revalorado como un socio estratégico, sobre todo a partir de las declaraciones, ¿no? de Josep Borrell de hace unas semanas, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, ¿qué es lo que México tendría que hacer para que la Unión Europea diga, hey, nuevamente México, estamos contigo, ¿no? Muchas gracias. ¿Te parece bien estos tres? Y Sí. vamos. Perfecto. Hay, digamos, varios temas diferentes. Primero, sobre el acuerdo. Digamos, voy a leer lo que tengo apuntado, que me lo ha enviado el Servicio de Acción Exterior, exactamente, que se trataría de un acuerdo, de un solo acuerdo, del cual la parte comercial se vota como un acuerdo interino y que entraría en vigor si el Parlamento Europeo da su consentimiento favorable. Así que es un solo acuerdo, pero hay una parte interina. Yo creo que sería una fórmula similar a la utilizada la última vez. Sobre todo lo que se intenta es garantías en el caso de que hubieran potenciales problemas en el futuro. En el caso de Valonia, y esto por lo que hace a la estructura jurídica del acuerdo, es un acuerdo integral modernizado, ¿vale? Con un tratado de libre comercio transitorio complementario. Eso es lo que se ha puesto encima de la mesa, que básicamente intenta responder a la voluntad de México, que era una voluntad que yo defendía en el Parlamento, que era tener un solo acuerdo. Esto por lo que hace a la estructura del acuerdo global. En segundo lugar, sobre los mecanismos para la resolución de disputas en caso de los inversores. En el caso del CETA, el problema es que era un solo acuerdo. Digamos, el lío gordo que había con Valonia era que había mucho miedo a que pudiera tumbar todo el acuerdo, también la parte económica. Con esto se intenta encontrar garantías para pasar esta cuestión a tener tratado de libre comercio de carácter transitorio y complementario. Yo no veo potenciales, digamos, graves problemas, o por lo menos diferentes a las conversaciones que tenemos con el resto de tratados en el caso del acuerdo con México. Los acuerdos comerciales se han convertido en algo político. Antes no lo era. Hace 20 años se aprobaban los tratados casi como un automatismo. Hoy hay una conversación política alrededor de los tratados. Hay algunas fuerzas que no son mayoritarias en Europa, pero hay algunas fuerzas políticas que los rechazan, digamos. Es su postura, yo no la comparto, pero es su postura. En el caso de México, yo creo que hay una mayoría suficiente en el Parlamento Europeo para sacar lo acordado, especialmente por el compromiso de los tres grandes grupos, no en el Acuerdo de México, sino en los acuerdos en general, que es el Grupo Conservador, Liberal y Socialdemócrata, y en el caso de la aprobación posterior en algunas cuestiones que sean necesarias por parte de los parlamentos nacionales, no le veo más problema que en el resto de tratados que, ¿no? O sea, el último que hemos votado creo que era Vietnam, digamos, el último que se ha votado por parte del Parlamento Europeo. No le veo más problema ni menos problema también por parte de los Estados miembros que con el Tratado de Vietnam, ¿no? Que también estará en proceso de ratificación. Eso por lo que hace al acuerdo y las dos preguntas que vienen sobre el acuerdo. Sobre el comentario de Luis, que me parece muy interesante. Además, mira, yo dos cosas, ¿no? Para complementar lo que dices.
Uno, es cierto que por lo que hace la relación birregional, durante los últimos 10 años no ha sido una de las prioridades de la Unión Europea. Esto siempre ha defendido España, algunos países, algunos Estados miembros. España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, digamos, la relación con la región. Pero durante los últimos 10 años, obviamente, la Unión Europea, la acción exterior, ha estado muy centrada en su vecindad por razones obvias. Porque hemos tenido una guerra brutal en Siria, toda la digestión de las primaveras árabes ha sido muy complicado en el norte de África, y luego en el este de Europa pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Y lo teníamos ya desde el 2014. Así que, y luego, además, pues el Brexit y la gestión de los refugiados y la crisis del 2008, que en Europa fue especialmente larga, que duró hasta en algunos países como el mío hasta el 14, ¿no? 15, puedo decir, literalmente. Así que digamos que durante los últimos 10 años no es por un tema de que se haya perdido el foco en la región, sino que ha vivido otras prioridades, que ha sido gestionar dinámicas internas y a una acción exterior muy orientada a la vecindad, porque además está impactando nuestra política interna por los flujos migratorios. Esa es la realidad. Dicho esto, yo creo que existe ahora mismo la conjunción de elementos que nos puede permitir empujar, ¿no? En las relaciones con la región. También te diría, ¿no? No es solo cosa europea, porque en los últimos 10 años, por ejemplo, las divisiones dentro de la región han sido muy profundas. La crisis en Venezuela ha afectado a las dinámicas de la región durante mucho tiempo. Las cumbres de Unión Europea-CELAC se dejaron de hacer no porque la Unión Europea quisiera dejar de hacerlas, no, era porque había un lío con la región, con quien ocupaba la silla de Venezuela. O sea que digamos que creo que haya habido razones compartidas, ¿no? Luego miras los datos económicos, por ejemplo, o las relaciones comerciales, y una de las cuestiones es que no tenemos relaciones políticas y diplomáticas, relaciones institucionales proporcionales al tamaño gigantesco de nuestras relaciones comerciales y económicas, que son menos visibles de lo que parece, ¿no? En términos de inversión, en Latinoamérica continuamos siendo el primer inversor de toda la región. Me parece... Y creo que no es tan evidente, ¿no? El primer cooperante en cooperación al desarrollo de la región. Probablemente porque como no hay otros actúan con un gran Estado detrás y con una bandera en todo, nosotros no. Es un ecosistema pues diferente, el europeo con empresas, 27 estados, entonces no es tan visible. Pero diría que si ese alejamiento, que puedo compartirlo, digamos, o pérdida de prioridad, es cierto, creo que hay razones en ambos lados, y que luego hay que decir que hay cosas que se han mantenido y que no son tan visibles, y que a lo mejor también una mayor relación política puede dar visibilidad justamente a eso que tenemos, ¿no? Sobre la agenda y la reflexión que has hecho, que me parece muy interesante, sobre la nueva, digamos, la nueva ola progresista que vive la región, o los resultados electorales que se están dando, ¿no? En la región, pues yo diría varias cosas. Pues seguro que hay cosas, conversaciones que se están dando aquí, que son nuevas, que a nosotros se nos escapan. Entonces, como lo mejor es hablar, ¿no? Y aprender y conocer, lógicamente. Entonces, como contra más hablemos, más espacios tengamos para escuchar también la nueva narrativa que se está dando aquí, la nueva conversación, unas nuevas preocupaciones, nosotros también podemos aprender e incorporar esos elementos, ¿no? Compartir. Así que eso me parece como intentar llevarlo con la máxima naturalidad posible, pues los procesos políticos comportan nuevas conversaciones. Creo que también hay parte de esta conversación
que se está dando aquí, que ya es conocida, en la que se puede trabajar. O sea, la desigualdad, la redistribución, el pacto social, la igualdad de género. Hay una ola feminista en varios países, digamos, de reivindicaciones muy importantes en la región, donde Europa, cambio climático, ¿no? Esta lógica no extractivista, digamos. Escucho una serie de narrativas, algunas desconozco, son más ajenas, pero hay otras que encajan con nuestra agenda y que de hecho me parece que con quienes más funciona trabajar es con Europa. O sea, si se quiere reconstruir el modelo social y redistribuir más, hombre, no somos perfectos, pero algo hemos aprendido sobre eso, ¿no? Y otras zonas del mundo poco tienen que enseñarles, honestamente, ¿no? Y luego, sobre las negociaciones, yo sobre los detalles de las negociaciones las negocia la Comisión Europea, no el Parlamento Europeo. Yo no he estado. Sé que, por ejemplo, la contratación pública ha sido un tema que no ha sido sencillo. Las ONGs y la sociedad civil, sobre todo, lo que quieren es que los acuerdos sean instrumentos útiles y tengan espacios de diálogo más allá de la cuestión comercial y económica. Yo creo que la era de aprobar TLCs, eso ya, por lo menos por parte de Europa, pero creo que aquí igual ha pasado la historia, se busca algo con valor añadido, mucho más, algo comprensivo, en donde la sociedad civil tenga un papel, donde los diálogos temáticos tengan un papel, y entonces en eso yo creo que todo coge más fuerza, ¿no? Y en eso es en donde yo creo que nosotros también podemos avanzar en un acuerdo global como este, ¿no? Esta era como tu pregunta. Bien. Si nos sirve el dato, tenemos a 68 personas conectadas a distancia, entonces Mucha gente. que sepas que en día feriado están ahí. A lo mejor por eso. Y que el tema interesa, y por eso también lo hicimos en día feriado. Voy a pasarte una pregunta que se puso en la web y luego paso contigo, Celia. La pregunta es de Nayeli Vázquez y dice: con las diferencias que hay entre Francia y Alemania actualmente en diversos temas de defensa, energía, relación con China y política fiscal, ¿cómo afecta esto a la estabilidad de la Unión Europea y a su relación con México? Esa sería una primera. Y luego, Celia, si quieres hacer tu pregunta, comentario. Gracias. Muchas gracias, Erika. Muy interesante. Me gustó mucho tu exposición y aprendí mucho porque no es mi fuerte la Unión Europea. Pero me sorprende enormemente en tu exposición que veas a México solo como parte de América Latina. Que sin duda es, desde luego. Pero el comercio mexicano es con América del Norte. Las inversiones en México son para América del Norte. Si va a haber cambio climático, será vía la industria automotriz, en donde Europa, todos los alemanes, tienen un interés fundamental. ¿Por qué? ¿Cómo cambiaría ese discurso si ves a México como parte de América del Norte? Es decir, ¿tiene la Unión Europea algún interés en participar del cambio tecnológico que está, desde luego, asociado con cambio climático, que va a ocurrir en esa región de la que México, aunque parte débil, es parte? Mira, me parece. Dale, si quieres, de una vez. Muy rápidamente. Primero, me parece un comentario muy acertado, muy acertado. Yo diría dos cosas. Uno, yo creo que hay algo de deformación profesional, porque como en el sentido de yo me dedico a América Latina, ¿no? Ese es... Yo América del Norte. Exacto. Y entonces, de forma natural, claro, mi relación con México también la veo con ese paraguas. Pero lo que sí que creo mucho es en lo del puente, ¿no? El papel de puente de México y, evidentemente, entre América del Norte, América del Norte y Latinoamérica, ¿no? Y la cuestión tecnológica y sobre la producción, ¿no? La capacidad productiva que tiene también este país, me parece muy evidente el trabajo que se hace en el sector del automóvil.
ahora se está haciendo un trabajo en Europa brutal para preparar toda la producción. España, bueno, el primer productor en coches de Europa es Alemania, el segundo es España, y se está preparando toda la fabricación, adaptación a la electrificación. Y es algo que en un gran productor como es este país también se puede trabajar. Absolutamente, ¿no? Eso por... o sea, que tienes toda la razón en el comentario y lo incorporo. Y luego, sobre las actuales, digamos, tensiones o, bueno, o discrepancias que pueden haber entre Francia y Alemania, yo lo viviría sin ningún tipo de dramatismo, digamos, la verdad. Yo creo que las relaciones entre Berlín y París son unas muy buenas relaciones. Es cierto que ahora hay muchas cuestiones que decidir en el ámbito europeo y que pueden haber matices entre ambos. También hay un juego legítimo también de intereses en defensa entre ambos. No se ha pospuesto la reunión de los gabinetes que iba a haber durante este noviembre, se ha pospuesto para más adelante, pero en términos generales la relación entre Francia y Alemania en la orientación general europea, en lo relevante, es compartida completamente. Y para nosotros es muy importante que continúe funcionando bien el eje franco-alemán. Y es verdad que hay cuestiones pues, sobre las ayudas, sobre energía, sobre las inversiones en defensa, que forman parte pues, de las negociaciones y de la lógica. Y que yo creo que también al presidente francés le gusta mucho sobregesticular su postura. Es parte del programa. Sí. Por favor. Muchas gracias, diputado. Me parece muy interesante su exposición. Yo quisiera hacerle una pregunta un poco sobre lo que ya se ha estado tejiendo en la discusión, sobre si Europa va a construir una estrategia nueva para México en concreto. Sabemos que la política exterior de México y la visión que tiene México sobre lo que tendría que estar haciendo en el mundo, pues no es la más encaminada, ¿no? Por decirlo menos. Y en ese sentido creo que el damnificado más importante es Europa. El distanciamiento más grande o la consecuencia más importante de esta ausencia de México propiciada por el Ejecutivo, pues es en Europa. Y entiendo que en algunos círculos de negociación hay una tendencia de los europeos a decir, bueno, no sabemos qué quieren los mexicanos, vamos a esperar un poco y regresamos. No sé si es esperar, se esperará el cambio de sexenio o se va a articular algo que digo, tampoco queda ya mucho tiempo, ¿no? Pero no sé si hay una estrategia nueva para México, ¿no? En esta reinterpretación de la que habla el maestro Guapujas, no sé si se han planteado cómo llegar a México, cómo convencer al gobierno, ¿no? Básicamente en los círculos académicos y en otros espacios estamos convencidos de que Europa, la relación con Europa es importante, pero pareciera que en los círculos de gobierno no. Entonces, no sé si en ese sentido habrá una estrategia, se habrán ya planteado algo para regresar a México, a esta posición importantísima que estamos convencidos debe ejercer en el mundo. Mario, por favor. Muchas gracias a todos, diputado. Muchas gracias por tu intervención. Yo, bueno, retomando lo que mi colega acaba de decir, veo con preocupación que la relación birregional entre América Latina y Europa pues está viéndose contaminada con el ascenso de gobiernos iliberales, como se les ha denominado eufemísticamente, ¿no? Hay una deriva generalizada al autoritarismo en ambos lados del Atlántico. Bueno, el ejemplo de nuestro ejecutivo citado por mi colega es uno muy evidente. En este contexto, además telúrico que usted menciona, que ha desencadenado la invasión de Ucrania por Rusia,
que nuestro ejecutivo llama la guerra ucraniana, la amenaza china de invadir Taiwán, pues vemos, bueno, yo estoy enteramente en desacuerdo. Me parece que hay lo que yo llamaría soundbites para periodistas, pero que en términos de análisis político no sirve. La tan cacareada primavera árabe, no sé qué término. Yo también discrepo de esta idea de la marea rosa, no veo ninguna similitud entre Gabriel Boric y Gustavo Petro, por mencionar solo dos ejemplos. El peronismo nunca me ha parecido de izquierda, por decir menos. Pero del otro lado del charco también preocupa pues, el surgimiento de personajes que, bueno, pues, que son voceros del nativismo, ¿sí? Enemigos de la supranacionalidad, de la democracia, de los derechos humanos, del feminismo, del medio ambiente. Tiene nombres, se llama Víctor Orbán en Hungría, Andrzej Duda en Polonia, recientemente Giorgia Meloni en Italia, Mette Frederiksen en Dinamarca, por mencionar unos cuantos, ¿no? Que se agregan a los Bolsonaros, a los Putin, a los Erdogan, que acabó con el secularismo de Ataturk, a los Narendra Modi, que han revertido pues la creación de la mayor democracia del mundo por el Partido del Congreso. Y bueno, usted habla de que nuestro acuerdo es también un acuerdo político, de diálogo. Y veo yo con preocupación que Bruselas no ha sido muy firme respecto a las derivas autoritarias de Orbán, de Duda, y bueno, y ahora de Meloni, Mette Frederiksen, más los que se acumulen. Y bueno, pues cómo esto también puede pues entorpecer el futuro de nuestras relaciones. Muchas gracias. ¿Alguien más por acá? Revisamos para el final, si te parece. Entonces, si quieres estas dos. El último comentario que me parece muy interesante, que tiene que ver con el estado de la democracia en el mundo, ¿no? Y cómo eso impacta luego en las relaciones internacionales y en la política exterior. Sobre qué queremos hacer ahora, y digamos, qué queremos hacer ahora con el Ejecutivo. Todo el capital político por parte de la Unión Europea ahora está puesto en finalizar el acuerdo global, ¿no? Y el trabajo con el Ejecutivo es un trabajo constructivo. Lo importante para nosotros ahora es que ambas partes, y eso es una cuestión de ambas partes, pues coloquen suficiente capital político durante este año para finalizar y firmar el acuerdo. Eso, yo lo siento, pero eso va a ser un poco la prueba de labor de toda esta historia, digamos, de las relaciones entre la Unión Europea. Y ahí se va a ver, nos va a colocar un poco entre la frente al espejo. A ambos lados, ¿eh? Así que yo diría, oye, constructivamente, esto es lo que hay que hacer. Nosotros estamos también centrados en trabajar en esto, en finalizarlo, porque tiene una enorme importancia, porque luego aquí hay dinámica electoral. España también, en 2024. En 2024 tenemos nuevas elecciones, entonces tampoco sabemos qué parlamento vamos a tener exactamente en el 24, qué tipo de, digamos, de aproximación va a haber a los acuerdos comerciales. Así que como la ventana, o sea, como hay también una cierta sensación de que la ventana de oportunidad es el 23. Tengo la presidencia española, la voluntad de empujar en la agenda. O sea, y aquí pues vamos a ver, ¿no? Por parte de ambos, digamos, que es muy importante. Luego, sobre el comentario sobre el estado de la democracia, que digamos que en gran medida comparto que existe una fatiga democrática o amenazas a la democracia aquí y allí. Esto es una realidad. Hace 10, 15 años, 20 años, más 20 años, ¿no? El mundo parecía que, digamos, que era una cuestión de tiempo o de ritmo a cuándo ibas a llegar a la democracia. Hoy eso está en duda.
Hay muchos grandes actores en el mundo que este no es mi modelo, digamos, ¿no? De una forma muy explícita, ¿no? Eso, o sea, el espejismo post caída del muro de Berlín yo creo que también ha acabado. Estamos en otra etapa. Y las democracias, que somos también orgullosos de ser democracias, tenemos que aprender a colaborar, protegernos también de nuestras amenazas internas y colaborar para defender las democracias en el mundo. Parece algo razonable en lo que nosotros tenemos que poder trabajar, y lo digo porque nos pasa en Europa. O sea, tenemos un par de países, especialmente, ¿no? Polonia y Hungría, donde la Unión Europea ha intentado activar mecanismos porque hay una deriva pues muy preocupante, ¿no? De carácter liberal, y la democracia, además, nosotros lo sabemos bien, no solo es votar, digamos, no es una mayoría electoral. Son una serie de instituciones, de engranajes, de protecciones de las minorías, ¿no? De checks and balance. Y bueno, ahora estamos pensando... Bueno, la Unión Europea es un poco particular con esto, porque nos hemos demostrado útiles y eficaces para provocar reformas en países que quieren entrar dentro, digamos, como el tubo al que tienen que pasar en términos de estándares. Pero una vez dentro, tenemos menos mecanismos de control que en el proceso de adhesión. Es algo que estamos como aprendiendo. Ahora lo que hemos hecho durante estos últimos 2 años es un reglamento sobre el Estado de Derecho presupuestario, que lo que intenta es, en el caso de que hayan violaciones del Estado de Derecho, cortar la llegada de fondos europeos a alguna serie de países. Parece que Hungría va a ser el primer país que lo sufra, sí. Y yo, digamos, 2 cosas más sobre la marea rosa. Sé como yo, es verdad, como cada uno de los países muy diferente. Creo que también hay cuestiones generacionales que se cruzan ahí. Sobre la guerra de Ucrania, o sea, sin entrar mucho, ¿no?, al tema, pero compartir con vosotros que para nosotros, para buena parte de la Unión Europea, para nosotros lo que está sucediendo en Ucrania es una amenaza de carácter existencial. Porque no queremos que sea un conflicto o una guerra, sino creemos que es que una fuerza nuclear que se sienta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quiere poner punto y final al orden internacional construido durante los últimos 70 años, que estaba basado en el respeto a la soberanía, la integridad territorial y las fronteras. Así lo vivimos, ¿no? Y por eso es importante que lo expliquemos así, y eso no hace una serie de cosas. Y además porque la lógica del derecho de conquista, que en Europa lo conocemos muy bien, es lo que nos llevó, porque eso es lo que está en juego ahí, si existe el derecho de conquista, nos llevó a las 2 grandes guerras y a la destrucción del continente durante 2 veces, y por eso para nosotros eso es muy importante, digamos. Y también intentamos explicarlo fuera, yo también lo hago, y además lo hago de forma muy vehemente, y yo vengo de un partido de la izquierda española, o sea, no tiene nada que ver con esto, la verdad. Y con esto acabaría. Una pregunta más que viene por los que nos están viendo a distancia, de Edith Rubalcaba. Muchas gracias, eurodiputado Javi López, por este amplio panorama de la relación Unión Europea-México. Si se comprende la importancia de escucharnos, del diálogo, ¿qué podemos hacer para empujar una agenda de cooperación cultural más intensa en la relación? Sin duda, la FIL 2024 es un gran paso, pero por otro lado no ha habido renovación del Fondo Conjunto Cultural que compartimos de 2009 a 2012. Muchas gracias. ¿Quieres esa? Sí, seguro que se tiene y se puede hacer mucho más en el ámbito cultural. Además, históricamente ha sido uno de los puentes más potentes que hemos tenido. La invitación que se ha hecho aquí a la Unión Europea como tal, a la feria, me parece un acierto de primera magnitud. Y además han dicho que fue idea de la feria, digamos. Muy buena idea, que además que se invita a la Unión Europea como tal, ¿no? Y esto debería ser también pues, un catalizador
para que los 27 participen más, tengan iniciativas culturales con el país. Me parece muy buena idea, ¿no? Antes, sobre que se comentaba, ¿no? Y sobre, en general, pero añadiendo, no es exactamente sobre esto, pero sobre cuando pienso mucho en nuestras relaciones, como tengo la sensación de que tenemos que ser capaces de explicar, ¿no? O asimilar, ¿no? Oye, hay muchas cosas que compartimos, hay muchas cosas que son complementarias y hay muchas cosas que son diferentes. Y no pasa nada. No, algunas que son diferentes. O sea, porque, a ver, aunque solo sea la geografía, que miramos el mundo desde un lugar diferente y entonces eso te marca, ¿no? Te atraviesa. Y creo que en la conjunción de esas tres cosas, ¿no? Algunas diferencias, elementos compartidos y complementariedades, a la articulación un poco virtuosa de esas cosas, es donde maximizamos nuestras relaciones. Bueno, porque tengo el uso de la palabra y soy la coordinadora de estos grandes estudios de reflexión, te quiero hacer un par de comentarios. A ver, creo que si te evaluamos nuestra relación regional a poco más de 20 años, yo diría unos suerte de 25, poco más. Es cierto, hemos avanzado en algunas cosas, pero también hay que ponerlo en su justa dimensión. No es lo mismo de subir de 0 a 1 y decir que tenemos un incremento del 100%, a partir de una base un poco más grande, ¿no? Entonces también hay que decir que si bien somos socios comerciales interesantes el uno para el otro, pues tampoco es, en el caso mexicano, que siempre es este deseo infinito de diversificar, lo hacemos como mantra sexenal, cada 6 años lo repetimos, vamos a diversificar, y nunca lo logramos, seguimos con el comercio concentrado en América del Norte, como ya decía Celia, ¿no? Es ahí en donde estamos. Por otra parte, decía Luis, y coincido, casi siempre coincidimos, nada más que Luis es infinitamente más optimista que yo, que América Latina ha cambiado mucho, también la Unión Europea ha cambiado mucho, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también eso con el alejamiento, ¿no? También es cierto que para la Europa del Este, o sea, este recorrido del corazón europeo hacia el este, pues ha hecho una gran diferencia. No era lo mismo ser la Unión Europea de 12 y que España y Portugal impulsaran mucho la relación con América Latina y Caribe, que ahora con una Unión Europea de 28 menos 1, está llorando lágrimas de sangre por ese menos 1, que hace una diferencia importante. Pero creo que también hay una diferencia en la percepción. Yo creo que hace 25 años, 30, América Latina era una esperanza. América Latina y el Caribe, es decir, estábamos en las reformas estructurales, en la apertura y la transición democrática, etcétera. Yo creo que hoy ya no somos una esperanza, me parece, ¿no? Yo siempre me pregunto, dicen México es un país emergente. Bueno, ¿de dónde estamos emergiendo? Debe ser del noveno círculo del infierno, porque lo que tenemos que emerger. Entonces, creo que los presupuestos con los que la Unión Europea se acercó a la región eran otros. Es decir, que de cierta manera, y desde luego no digo que ha sido imposición, pero sí ha querido buscar, ya que decíamos que somos espejo, que había querido identificar en América Latina algunos rasgos similares con ella misma, desde luego apoyando los procesos de integración regional, pero también creo que pensaban que en América Latina también se iba a producir esto de la democratización, ergo prosperidad, etcétera, y eso no ha pasado. Hoy los latinoamericanos creo que en buena medida culpamos a la democracia de nuestra falta de prosperidad, es decir, esa no fue la vía, que la democracia sirva para otra cosa, pero es más una convicción intelectual o una satisfacción intelectual lo que trae la democracia, pero no te trae comida a la mesa. El hecho de que celebres elecciones con frecuencia, y menos si la calidad de tus políticos y de tus clases políticas es la que es, que tengas que recurrir incluso a sacar gente del pasado para que vuelva a ver si consiguen, ¿no? Esto México lo hizo mucho tiempo con Santana, cada que todo fracasaba lo traíamos de vuelta, pero no me parece una buena señal en ese sentido, ¿no? En el tema concreto del acuerdo, a ver, mi primera preocupación es por qué no tiene nombre. Ser acuerdo global modernizado, ser acuerdo global 2.0, o el neoacuerdo global, o el acuerdo con 20 capítulos más, o como lo quieras poner, es lo más antisexy del mundo, incluso por un tema de mercadotecnia, porque no le hemos podido poner nombre. Yo siempre he pensado que si no tiene nombre, no te importa, ¿no? Puede ser el 1, el 2, el 3, da exactamente lo mismo.
Entonces no hemos podido, yo durante la negociación, porque bueno, Germán estuvo en la primera, pero a mí me tocó en la segunda, insistía mucho que le pusiéramos acuerdo de asociación estratégica, cosa que nunca voló, nunca, o sea, digamos, formalicemos en un texto jurídico la asociación estratégica, que por ahora es una declaración política unilateral de la Unión Europea. Si de verdad queremos, además, mostrar que estamos yendo un paso más allá, que es parte de lo que supongo queremos mostrar con haber hecho una nueva negociación, agregar este capitulado, actualizar, o sea, ¿por qué no decir, bueno, pues ahora tiene vitaminas, hierro y quinoa que está de moda? ¿Por qué no pudimos hacer eso? Y segundo, al separar esto con este interés particular de Bruselas, de que no se entorpezca la aprobación de un acuerdo todo en uno, ¿no? Y de querer agilizar la parte comercial, están claudicando ya en la Unión Europea, que son un actor distinto y ofrecen esto, una relación integral, que es muy distinta a ofrecer solamente un TLC. Es decir, los que estudiamos Europa en México sabemos que nos la pasamos explicando que lo que tenemos con Europa es mucho más que un TLC, que no es un NAFTA distinto con Europa, y no es uno de los 700 acuerdos de libre comercio que tiene México, porque México, así como la Unión Europea, si te descuidas, te crea una institución, nosotros, si te descuidas, te creamos un acuerdo de libre comercio. Entonces, ¿qué era lo que lo hacía distinto? Bueno, pues que era una cosa que buscaba también solidificar una relación política, tener este diálogo político, y durante la negociación y modernización del acuerdo, fue mucha la lucha, porque claro, siempre se llevan los reflectores la parte comercial, la parte económica, la parte política nadie hace caso, la parte de cooperación nadie hace caso, de bueno, sí, ya platicaremos, o sea, ese es el diálogo político. Bueno, no es eso, queremos tener un poco más, y si lo vemos como sociedad civil y con las preocupaciones que se han externado aquí, pues queremos que también la Unión Europea se dé cuenta un poco de nuestra deriva autoritaria, de nuestro retroceso democrático, de que sí está muy bien hablar por ejemplo, podemos poner un capítulo de género, pero el número de feminicidios en este país es, o sea, ¿cómo ponemos ese capítulo de género? Incluso si lo hacemos de carácter aspiracional, ¿no? Y en temas de desigualdad y tal, bueno, pues también a lo mejor un cambio de terminología. La Unión Europea lleva promoviendo la cohesión social de este lado del mundo estos 20 y pico años, y nadie termina de entender de este lado del mundo qué es esto de la cohesión social. A lo mejor hay que ponerle otro nombre para que se entienda, combate a la desigualdad o alguna cosa así, porque no es parte de nuestro vocabulario en la región, ¿no? Que tiene que ver con estas diferencias que decía Luis, y que creo que se han agudizado con el tiempo, y que de nuevo estamos como que navegando en aguas que son por un lado vino nuevo en botellas muy viejas, y por otro es de verdad tratar de darle la vuelta a lo que supuestamente nos iba a llevar a la prosperidad y probablemente a un desarrollo más equilibrado que el que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que si de verdad queremos pensar en nuestra relación birregional y luego en la bilateral, pues como buenos amigos que somos, a veces nos tendremos que decir la verdad, ¿no? Y nos tendremos que poner los unos frente a los otros y decir, bueno, esto no nos ha salido del todo bien. Es decir, en términos de diálogo político, yo sé que es muy difícil medirlo, pero ¿cuánto hemos avanzado? El conocimiento de Unión Europea hoy es más en México que hace 25 años. Los que estudiamos esto y los dedicamos a dar cursos y tal, nos damos cuenta de que no, que la gente sigue sin entender qué tipo de actor es la Unión Europea, que por su parte de todas formas se ha ido consolidando como actor global, que tiene muchas más cosas y nos sigue costando mucho trabajo explicarlo. Si de verdad somos dos regiones destinadas a trabajar juntas ante un escenario internacional particularmente convulso, pues tenemos que apostarle también más al mutuo conocimiento y un conocimiento en profundidad. Como dices, qué bueno que tenemos coincidencias, qué bueno que tenemos similitudes, qué bueno que tenemos antecedentes compartidos, y también muchas diferencias. Pues hablemos también de estas para solidificar, y no nos basemos en que en el papel nos vemos ambas partes muy bien la una para el otro, ¿no? Esto no es aplicación de Tinder, ¿no? De, mira, me gusta, sino que tenemos que ir un poquito más allá, me parece. Pero ese es el Consejo de Europa. Pero no importa. No, sí, digo, a ver. A ver, yo creo que con tu última intervención deberíamos de dar por Sí.
esto porque no, porque ha quedado muy bien, ¿no? Pero agradecer mucho este espacio, porque estas conversaciones son muy necesarias. Yo anoto muchas de las cosas que habéis comentado, que me son muy útiles para el trabajo que hacemos desde allí. Esperemos que también este periodo un poco post-pandémico, que parece que ya vemos el final del túnel, nos permita encontrarnos más y trabajar más, y aprovechemos, yo creo que esta cierta ventana de oportunidad que tenemos el año y medio por delante, para escucharnos más, porque también una de las cosas fundamentales para trabajar juntos, saber lo que tienes en común y saber lo que te diferencia, ¿no? O saber lo que has cambiado, lo que hemos cambiado, que también es una realidad, me creo que has explicado. Como hemos ido cambiando ambos, pues es hablando, ¿no? Y encontrando foros de intercambio como este. Es un auténtico placer. Muchísimas gracias, Javi. Gracias a todos los que nos han seguido a distancia y desde luego a los que se tomaron el tiempo de venir para acá. Es un privilegio siempre además oír a alguien articulado, un parlamentario con estas tablas, volviendo a los nuestros. Y ojalá podamos seguir haciendo muchas más actividades y más reflexiones en nuestro grupo de Unidad de Estudio y Reflexión Europa Plus. Europa va a seguir siendo importante, tiene un papel a desempeñar y creo que América Latina y México en particular necesitan mirar más, entenderla mejor para aprovechar cualquier oportunidad porque la vamos a necesitar en este momento. Mil gracias.